la biodiversidad en este área, tener en cuenta que es una de las 5 áreas a nivel mundial, de las únicas 5 áreas de afloramiento de nutrientes a la superficie. Esto es un aspecto importantísimo para poder conservar la biodiversidad y un banco pesquero que es fundamental para Canarias y también para el continente africano. Por tanto, nos situamos muy lejos de estos debates de para que se extraiga desde Marruecos, lo extraemos aquí. Pensamos que claramente esto no puede hacerse ni en Marruecos ni en Canarias y, de hecho, uno de los movimientos próximos de Belmajec será la lucha a nivel internacional para que este área se proteja y se cree una moratoria a nivel internacional y que además pueda ir acompañada de un fondo de compensación a los pueblos afectados y este fondo pueda dedicarse al desarrollo de energías renovables descentralizadas, que en este sentido repartirían muchísimo más la riqueza de lo que lo hace la explotación del petróleo por parte de una compañía y además nos sitúa en una posición muchísimo más responsable en lo que sería la lucha contra el cambio climático. Este es otro de los motivos, ¿no? Parece que la crisis nos hace olvidarnos del cambio climático y pasa a un segundo plano y sin embargo sigue siendo uno de los problemas más graves que están afectando actualmente al planeta. Pensamos que hoy se decida, bueno, no fue hoy, el viernes pasado el Consejo de Ministros decida dar vía libre a las prospecciones petrolíferas en Canarias trasciende mucho más allá de lo que serían riesgos de vertidos en Lanzarote y Fuerteventura, sino que lo que hay aquí de fondo es una apuesta por un modelo energético u otro. En este caso carece de sentido seguir apostando por combustibles fósiles no renovables. Si son no renovables quiere decir que algún día se van a acabar y por tanto no es una apuesta inteligente. Si queremos pensar un poco más a largo plazo es el momento de empezar a desarrollar un modelo energético sin petróleo y apostando por las energías renovables, por el ahorro y por la eficiencia energética. Esto no es utópico, no es ninguna posición utópica. Lo utópico es pensar que vamos a poder seguir sacando eternamente combustibles fósiles y que el planeta lo va a soportar. Efectivamente, no, los combustibles se acaban y además el planeta no lo soporta. Luego, por otro lado, otro de los motivos que nos hacen oponernos es los enormes riesgos que existen cuando se extrae petróleo en aguas profundas o ultraprofundas. Ya no es algo que digamos nosotros, sino que a nivel internacional se está diciendo. A medida que las compañías petroleras se van situando en aguas profundas, ultraprofundas, porque ya en tierra empieza a ser cada vez más difícil la extracción de petróleo, digamos que la tecnología aún se está desarrollando y la seguridad no está 100% garantizada. De hecho, es la propia Comisión Europea la que desarrolla un reglamento para endurecer aún más las condiciones de seguridad de este tipo de explotaciones, porque efectivamente ellos mismos reconocen que el riesgo de accidente es clarísimamente alto. Lo hemos visto con el accidente del Golfo de México y vemos cómo en caso de vertido en aguas tan profundas es muy difícil de contener la marea negra. Otro de los temas que yo creo que Vieites como economista nos ampliará muchísimo más es que pensamos que esto, lejos de dinamizar la economía, más bien la perjudica. El primer sector afectado sería el sector pesquero, importante para Canarias. Luego también pensemos en cómo puede verse afectado el turismo en caso de marea negra. El turismo no es un sector cualquiera, es el principal sector económico de Canarias y desde luego por muchos puestos de trabajo que prometa Repsol serían muchísimos más los que se perdieran en el caso de que sucediera alguna tragedia. Luego, aparte, bueno, los riesgos de vertido también implican que Lanzarote y Fuerteventura, que prácticamente el agua que consumen es toda desalada, pudieran quedarse sin suministro de agua. Esto es un derecho básico que ahora mismo se está poniendo en jaque con esta decisión. Y luego, por otro lado, decir que actualmente, bueno, hay un abogado que ilustrará un poco más, pero la ley de hidrocarburos en España
da todos los derechos de explotación y de venta de hidrocarburos a la compañía para la que se conceden las prospecciones. Por lo tanto, Repsol en principio no tiene obligación ninguna de dar nada de lo que gane con los hidrocarburos que extraiga. Y bueno, por otro lado también decir que ya desde el Ejército se está diciendo que esto nos puede situar en una situación de tensión con Marruecos, cosa que no nos interesa para nada, y se habla de militarizar la zona. No creemos que esto sea bueno para Canarias, para ninguno de nosotros, se pone en peligro la paz y otros sectores, ¿no? Y bueno, y ya por otro lado, por último, decir que para decisiones de este tipo tenemos derecho a la información, solo se ha informado a los cabildos, tenemos derecho a participar y a opinar y a decidir sobre este tipo de decisiones que condicionan clarísimamente el futuro del archipiélago. Por lo tanto, pensamos que esta decisión por parte del Consejo de Ministros no ha sido nada democrática, sobre todo que se toma muy de espaldas al pueblo cuando las dos islas más afectadas están en peso en contra de las prospecciones petrolíferas. Por lo tanto, que se sepa, en democracia se tiene que gobernar para la gente y no para intereses particulares. Y bueno, ya por último, y por no extenderme más, informarles de los próximos actos que serán manifestaciones en todas las islas de Canarias, excepto en El Hierro, que todavía no hay noticia de que vayan a manifestarse, pero bueno, en todo caso, en Gran Canaria la manifestación, bueno, todas son el sábado 24, en Gran Canaria es a las 7 de la tarde desde el Parque Santa Catalina hasta la Plaza del Pilar. Se recomienda a todo el mundo ir vestido de negro, porque vamos a pasar por el Paseo de las Canteras a simular lo que sería una marea negra sobre nuestras costas. En Lanzarote también a las 7 de la tarde, desde el Cabildo Viejo hasta el Cabildo Nuevo. En Fuerteventura también a las 7 de la tarde, desde la Plaza de la Iglesia por la calle León y Castillo para volver a la Plaza de la Iglesia. En La Palma será a las 11 de la mañana desde la Alameda, en La Gomera a las 12 de la mañana en la Plaza de las Américas y en Tenerife a las 5 de la tarde en la delegación del Gobierno. Y también decir que en Madrid también habrá un acto de apoyo multitudinario contra las prospecciones petrolíferas en Canarias. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo creo que a gran parte del público no hace falta convencer de los problemas que podría tener un accidente de este tipo de los que hablamos en el área de Canarias, pero bueno, si quieren, pues un par de tazas más. Y pues hasta Paulino lo dice, ¿no? O sea que seguro que ahora volverá a catalogar las especies porque probablemente. Bueno, un trabajo que hemos hecho durante los últimos 25 años, que no pongo ningún nombre porque sería interminable, de expediciones extranjeras, de expediciones nuestras, de proyectos nacionales, de proyectos europeos, donde han intervenido con una multitud de investigadores tremenda, ¿no? Y que yo voy a intentar resumir aquí. Bueno, le llamamos la Conexión Africana. Me parece un nombre un poco de mafia, ¿no? Pero ya verán por qué lo digo, porque la conexión que hay tan grande entre la costa africana y nuestras islas, ¿no? Bueno, lo que tenemos ahí es una imagen promediada de 10 años de temperatura en el área, y como ven, en azul el agua fría en la costa africana, el agua cálida al oeste del archipiélago. El agua fría es simplemente porque la corriente circula paralela a la costa, pero la masa de agua se va hacia el océano y entonces el agua profunda, más fría, va a la superficie. Y eso es lo que explica por qué hay tantos nutrientes, tanto plancton y tantos peces en la zona de lo que llamamos el Banco Sahariano, antes Banco Canario Sahariano. Pero la cosa no es tan sencilla. Si vemos una foto de satélite del plancton, ahí tenemos en rojo la mayor concentración de plancton en la misma costa africana. Y si observan, pues hay como nubes que van hacia el océano, no van
en sentido de norte a sur, sino más bien hacia el oeste y en algunos casos hacia el norte, ¿no? Y afectando todo el área. Si observan en si observan aquí, donde tengo la flecha, el cursor, ahí hay lo que denominamos un filamento, que es agua que ha aflorado y está llegando prácticamente hasta Madeira. Tiene del orden de 500 kilómetros, ¿no? Es decir, que todo lo que ocurre en la costa africana se está transportando hacia el océano. Aquí lo vemos mejor en un modelo. Observen, bueno, en azul agua fría en invierno y en verano pues se calienta el agua y lo vemos en rojo. Observen cómo parece como una llamarada, ¿no?, que está saliendo hacia el océano, ¿no? Y con multitud de filamentos y de pequeños remolinos que hay ahí. Observen entre Lanzarote, Fuerteventura y la costa africana cómo pues, las flechas pues, van hacia el norte, hacia el sur, hacia todos lados, ¿no? Hay una variabilidad extraordinaria en la corriente, ¿no? Esto es un modelo sobre datos reales, es decir, que los datos de temperatura son reales y toda la circulación pues, está basada sobre esos datos reales. Bien, vamos a ver los resultados de unas campañas que hicimos ya en el año 93 y bueno, lo que vemos ahí es un remolino. Nosotros lo detectamos porque el agua está más fría en el centro y recuerden aquello de la ley del sacacorchos que estudiamos una vez en el colegio, ¿no? Que lo que gira en sentido pues, antihorario tiende a subir, ¿no? Y al contrario en sentido horario, ¿no? Entonces lo que tenemos ahí es un remolino que está atrapado entre la costa africana, Fuerteventura y Gran Canaria, ¿no? Fuerteventura no llega hasta Morrojable, sino que por el fondo se extiende casi hasta la mitad entre Gran Canaria y Morrojable, ¿no? De tal forma que ese remolino arrastra el agua que hay aquí en la costa, esta agua que es fría, y esto lo vemos aquí abajo. El agua fría se va hacia el océano, ¿de acuerdo? A eso nosotros le denominamos un filamento del afloramiento y arrastra todo el plancton que ha proliferado en la costa africana, de tal forma que esta es la cantidad de plancton animal, en este caso, aquí tenemos el remolino y cómo pues, va hacia el océano y en este caso incluso regresa hacia la costa. Y observen la sardina, las larvas de sardinas, las sardinas pues, crecen muy chiquititas, ¿no? Y también se transportan hacia el océano, hacen ese recorrido que desde luego no va de norte a sur, sino en este caso va incluso hacia el noroeste, en sentido contrario a lo que pensamos que es la corriente de Canarias, ¿no? Bien, esta es la anomalía de temperatura en los últimos 30 años. Ahí tengo el año 94-95. Antes del 94-95 las temperaturas tenían esta media, después del 94-95 dieron un salto y ahora tenemos un medio grado más de temperatura en líneas generales en el archipiélago canario. Y eso hizo que cambiaran las especies. Antes nuestros pescadores pescaban la sardina pincharlos, que es la sardina de ley, la buena, la que tiene valor comercial, y esa desapareció de Canarias en el 94-95 y fue sustituida por la lacha, que es una sardina de peor calidad, de más al sur, de aguas más cálidas, y que es la que tenemos ahora. La sardina pincharlos ahora no se reproduce en Canarias, ¿no? ¿Por qué les cuento esto? Fíjense, en este año que muestreamos todas las semanas, observen cómo apareció esa sardina pincharlos solo en febrero y en junio, ¿no? Las larvas, estamos hablando, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Pues observen la imagen de satélite, cómo se está formando un filamento de estos como los que vimos en las diapositivas anteriores, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió aquí justo cuando aparecen esas larvas? Pues que ese filamento toca el sur de Gran Canaria. Esas larvas que crecieron en la costa africana están llegando a Gran Canaria. ¿Qué es lo que ocurrió aquí en junio? Pues algo muy similar, un filamento que toca Gran Canaria, incluso sigue hacia abajo y deja las larvas ahí. En este caso la sardina es un trazador para nosotros, porque como no se reproduce en Canarias, solamente puede venir de la costa africana.
Lo digo porque ya se pueden hacer una idea de que el transporte desde la costa africana es netamente hacia Canarias, ¿no? Observen las pescas, aquí tenemos la caballa, se pescó durante todo el año 2000-2001 que hicimos esto, la sardinela también durante todo el año, los 2 años, y la sardina pues apareció en verano aquí y en verano aquí. Esta sardina nosotros podemos calcular la edad y cuándo llegó esa sardina, y fue el evento que vimos en febrero, ese filamento que tocó el sur de Gran Canaria. Y esta otra que marco en verde es la que llegó en junio. Es decir, que nuestros pescadores comienzan a pescar sardina cuando se producen estos eventos que llegan hasta Canarias y, como si dijéramos, fertilizan las costas de Canarias con peces desde la costa africana, ¿no? Hay un transporte neto continuo. Bien, no solo hay filamentos de este tipo, sino remolinos, ¿no? Fíjense, pongo con una A los que son anticiclónicos, giran en sentido horario, y C ciclónicos en sentido antihorario. Y los ciclónicos elevan el agua, y por eso lo ven en azul, el agua es más fría, y los anticiclónicos en agua más cálida porque acumulan el agua que hay a su alrededor, ¿no? Y Gran Canaria, que es una isla redonda, esto es maravilloso para los físicos, ¿no? Porque lo hacen todo redondo, ¿no? Pues produce remolinos y van derivando corriente abajo, ¿no? Pero fíjense que todas las demás islas también producen remolinos ciclónicos, anticiclónicos y esos filamentos marcados con una F, ¿no? Fíjense este que les señalo aquí, como desde la costa africana pues llega a Lanzarote. Esto lo vemos comúnmente, ¿eh? Esta semana mismo hemos visto este mismo fenómeno, ¿no? Observen donde cuando marcamos los remolinos les ponemos unas joyas que van dando vueltas dentro del remolino y nos dan la posición al satélite, pues fíjense el recorrido que hace ese remolino, que hemos visto que además cruzan el Atlántico, ¿no? Es una masa de agua solitaria que cruza hasta casi el Caribe, ¿no? Y observen ahora esos remolinos, y ya los he marcado todos, menuda complejidad, ¿no? Decimos, menudo cachondero, ¿no? Hay al sur de las islas, son todos los remolinos que producen en las islas. Fíjense en los puntos este punto amarillo que hay, bueno, frente a Lanzarote y Fuerteventura, este que tenemos arriba. Fíjense que lo voy a liberar y fíjense el recorrido que hace, ¿no? Da una vuelta y llega ahí al sur de Fuerteventura. Observen el que está un poco más abajo, en rojo, este de acá, que si lo soltamos hace ese recorrido, y puede llegar al hierro perfectamente. Y si liberamos el naranja este que vemos abajo del todo, pues incluso puede ir en contra de la corriente de Canarias, ¿no? De hecho, eso es lo que hacen los atunes y todos los cetáceos. Para no ir en contra de la corriente, aprovechan los remolinos y siempre van a favor de la corriente, ¿no? Y así ahorran mucha energía, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, esto ocurre en la realidad, por supuesto. Observen una huella que lanzamos por satélite y que derivó por el frente del afloramiento hasta mucho más abajo del Cabo Bojador, y cómo empieza a coger estos remolinos y llega hasta La Palma, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, que esto es un hecho común. Esto lo que quiere decir es que se está transportando, ya lo veíamos en el modelo aquel, ¿no? Tan bonito, ¿no? Que se están transportando todas estas partículas, todas estas larvas de invertebrados, de peces, etcétera, partículas en general, petróleo, hacia las islas, ¿no? Y observen un caso paradigmático, ¿no? Fíjense cómo ese plancton que se produce en la costa africana pues toma este remolino que decíamos antes atrapado entre las islas y la costa africana y toma este otro que produce Gran Canaria, ¿no? Y cómo una partícula pues puede viajar claramente y quedar ahí. Es decir, que todo lo que soltemos ahí entre Lanzarote y Fuerteventura, incluso al sur, porque hay gente que dice que no, que al sur no va a pasar nada, incluso al sur pues llega hasta nuestras islas, ¿no? Esto nosotros lo detectamos por la salinidad. El agua que llega del afloramiento africano, de la costa africana, tiene menor salinidad, es agua profunda, y cada vez que se produce una baja de salinidad nos aparecen las sardinas en nuestra costa. Ya prácticamente podemos predecir y decirle a nuestros pescadores cuándo van a tener a los 3 meses pues mejillas, ¿no? Sardinas pequeñitas.
Y el modelo que antes vieron pues, ya se ha desarrollado pues, muy mucho y en cualquier época del año nosotros podemos liberar partículas en toda la costa africana, que es lo que vemos en esa diapositiva en azul. Liberamos partículas en el ordenador, ¿no? y aplicamos el modelo con las entradas climáticas, ¿no? Y podemos saber dónde van esas partículas. Como pueden ver, pues van hacia el océano y derivan también hacia la zona de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. A veces, pues como vemos la primera de arriba a la izquierda, pues casi hasta el Hierro, ¿no? Cuando lo vemos en la estacionalidad, bueno, lo que hay abajo es la anomalía de salinidad. Lo que vemos arriba son el número de partículas que nosotros liberamos en la costa africana y que llegan a Gran Canaria, no a Lanzarote y Fuerteventura, sino a Gran Canaria, que hay menor probabilidad, ¿no? Y se fijan, pues sobre todo desde mayo hasta diciembre, enero, pues están llegando en verde las que llegan desde el norte, las más abundantes lógicamente, en la zona 2, en marrón desde la zona entre Lanzarote, Fuerteventura y la costa africana, y en amarillo las que vienen del sur, determinadas épocas. Es decir, esto lo tenemos perfectamente estudiado y conocemos cómo cualquier vertido pues, va a afectar pues, a las costas. Yo creo que no hay que convencer a nadie de los problemas que tiene un vertido, porque lo sabemos con los petroleros que en Callao, el Prestige fue un ejemplo también paradigmático, ¿no? Y del desastre ecológico que se puede tener de un posible accidente en este tipo. Lo que quiero decir con esto es que lo tenemos muy bien estudiado, que en esto no hay duda ninguna desde el punto de vista técnico y que, bueno, la cuestión es absolutamente política, ¿no? Y ahora ya cada uno puede pensar como quiera y desde luego, pues, lo que sí se debe tener claro es la enorme responsabilidad que tenemos al instalar una cuestión de este tipo en esa zona donde se quiere hacer, ¿no? De acuerdo, pues nada, gracias.